Dicen que traicionó a su pueblo, que vendió su tierra, que fue la culpable de que el mundo indígena se derrumbara ante los hombres de hierro y fuego. Hoy, en Defendiendo lo Indefendible, vamos a hablar de la Malinche, o mejor dicho, Malitzin, la mujer que no pidió ser ni heroína ni traidora, pero que terminó siendo ambas en una historia tergiversada. Cuando Hernán Cortés llegó a lo que hoy llamamos México, ni existía México ni existía España. Eran reinos, señoríos y pueblos enfrentados, unos sometidos por otros, unidos solo por la desconfianza y el miedo. Era un mundo de lenguas, alianzas y odios cruzados, donde sobrevivir exigía inteligencia, no lealtad a una bandera que aún no existía. Y sin embargo, siglos después, alguien decidió que ella era la culpable, que la mujer que tradujo, que medió, que evitó masacres, fue en realidad la traidora. Pero esa imagen no nació en su tiempo, ni fue escrita por los cronistas de la conquista. Fue una invención del siglo XX, moldeada por los muralistas, los escritores posrevolucionarios y los intelectuales del nuevo Estado mexicano, ya que necesitaban construir una narrativa heroica y un enemigo interno. En ese relato, la Malinche fue convertida en un símbolo del pecado nacional, la madre que entregó su tierra al extranjero. Y así nació la cultura del resentimiento en México, una emoción política que caracterizó al México del siglo XX y siglo XXI. La idea de que todo lo que nos hiere viene de afuera, que el gringo, el francés, el español siempre son los culpables y que nuestro fracaso tiene nombre y rostro, el de una mujer. Pero esa visión no existía antes. En los siglos anteriores nadie odiaba al extranjero porque la identidad mexicana no se había construido desde la herida, sino desde la mezcla. La historia de la Malinche no la escribieron los vencedores, sino los resentidos del futuro. Y en esa manipulación elegante, política y profundamente emocional nació el mito que todavía divide a México entre la culpa y la negación de su origen. ¿Y quién sembró esta idea? Los románticos del siglo XIX, los nacionalistas posrevolucionarios y toda una cultura que necesitaba un enemigo simbólico, una mujer para purgar sus propios complejos coloniales. Convirtieron a la Malinche en la nueva Eva, la encarnación del pecado original de la nación mexicana, la mujer que se entregó al extranjero como si el nacimiento de un nuevo mundo fuera una caída, y no la consecuencia inevitable del encuentro entre dos civilizaciones. Pero lo que no te cuentan es que sin ella no habría historia que contar, porque sin ella simplemente no existiríamos. Doña Marina es la madre del México actual, la raíz mestiza de una identidad que nació del choque, pero también del entendimiento. Así que el día de hoy defenderemos a Malinali Tenépatl, la Malinche. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para seguir recibiendo este tipo de contenido. Y si te gustó el video, dale me gusta. Y si quieres rayarme a la madre, déjalo en los comentarios. ¡Viva México, hijos de la chingada! Lo gritamos cada septiembre con orgullo y con rabia. Pero pocos se preguntan a quién le estamos gritando. En El laberinto de la soledad, Octavio Paz escribió que la chingada no es una grosería. Es un símbolo, representa a la madre violada, la mujer ultrajada de la que nacemos los mestizos. Y esa madre tiene un nombre, la Malinche. En su interpretación, la Malinche es la herida original del mexicano, el punto donde dos mundos chocaron y donde nació la culpa que aún cargamos como identidad. Por eso cuando gritamos, ¡Viva México, hijos de la chingada!, sin saberlo gritamos, ¡Viva México, hijos de la Malinche! Celebramos el origen y al mismo tiempo lo maldecimos. Con el paso del tiempo, esa culpa colectiva se transformó en leyenda. Todos en México conocemos la historia oral de La Llorona. Con raíces en la mitología prehispánica, su figura pudo ser una reencarnación colonial de una antigua deidad llamada Chihuacoatl, la protectora de las mujeres que morían en el parto. Pero durante la colonia, la imaginación popular convirtió a La Llorona en el primer fantasma de la Ciudad de México. Muchos llegaron a creer que el espíritu que lloraba por las noches lamentando la suerte de sus hijos, los indígenas, era la de Malinali Tenépatl, la mujer que según leyendas habría llorado por haber ayudado a destruir el antiguo mundo mesoamericano. Así, la Malinche y La Llorona se fundieron en una sola voz, en el llanto eterno de una madre arrepentida, símbolo del mestizaje, del desarraigo y de la culpa nacional. Pero la verdad es más humana y más cruda. Doña Marina realmente no traicionó a nadie, porque no existía una nación a la cual traicionar. Lo que hizo fue sobrevivir entre pueblos enfrentados, muchos de ellos ya sometidos por otros antes de su llegada. Y si su nombre se convirtió en llanto,
fue porque México necesitaba llorar su origen, aunque para hacerlo culpara a su madre. Tal vez ha llegado el momento de dejar de oír su llanto como condena y empezar a escucharlo como lo que realmente es, el eco de la mujer que nos dio la voz, la vida y la historia. Antes de ser la Malinche, fue Malinali Tenépatl. Nació en la región de Coatzacoalcos, en una familia noble de origen náhuatl. Pero su historia no sería de un privilegio, sino de abandono. De acuerdo con Bernal Díaz del Castillo y estudios modernos de arqueología mexicana, el padre de Malitzin murió cuando ella era apenas una niña. Su madre se volvió a casar y tuvo un hijo varón. En la tradición local, el hijo heredaba las tierras y la posición del padre, pero Malitzin, como primogénita legítima, tenía el derecho sobre esa herencia. Temiendo que la niña reclamara su lugar, su madre y su padrastro le entregaron a comerciantes de Chicalango, haciéndole creer a la comunidad que había muerto. Y para reforzar el engaño, presentaron al nuevo hijo, su medio hermano, como el único heredero del linaje familiar. Así, la niña noble fue vendida por su propia sangre, arrancada de su casa y su herencia, condenada a la esclavitud entre los pueblos mayas del Golfo. En esas tierras lejanas, Malinali aprendió una nueva lengua y una nueva forma de sobrevivir. Nadie sospechaba que años después ese conocimiento le convertiría en la voz que movería la historia. En 1519, tras la batalla de Celtla, los pueblos mayas derrotados ofrecieron la paz. Como símbolo de alianza, entregaron a Hernán Cortés 20 esclavas, entre ellas una joven de mirada firme y temple sereno, Malinali Tenépatl. Y lo que siguió fue totalmente impensable. Malinali hablaba náhuatl y maya por haber estado como esclava, y junto a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que hablaba maya, se convirtió en el puente imposible entre dos mundos. Aguilar traducía del español al maya y Malinali del maya al náhuatl. Y así, palabra por palabra, ella se volvió en el canal entre imperios. Con el tiempo, su inteligencia, su temple y su voz se volverían tan indispensables que Cortés decidió bautizarla como Marina, un acto que más que un simple nombre simboliza la idea de igualdad y asimilación cultural. Este gesto, lejos de representar una conquista en el sentido bélico que la historia nos ha hecho creer, refleja el intento de integrar y uniformar dos mundos bajo una misma identidad. Lo que la historia reduciría a una traición fue en realidad la historia de una mujer que usó su palabra para sobrevivir y que transformó el destino de todo un continente. Con el paso de los siglos, el resentimiento se volvió parte de nuestra identidad. Nos enseñaron a odiar a una mujer que no traicionó a nadie, a una figura que ni siquiera conoció el concepto de patria, porque en su tiempo no existía México, ni existía una nación que hermanara a todos los pueblos precolombinos. Había imperios, señoríos y alianzas frágiles. Y si vamos a hablar de sometimiento, debemos de reconocer que el imperio mexica también dominaba y oprimía a muchos otros pueblos. Por eso, cuando los europeos llegaron a estas tierras, los tlaxcaltecas, totonacas, huejotzincas y otros pueblos indígenas, no se unieron a Cortés por ingenuidad. Malitzin no traicionó una nación porque simplemente no existía, sino más bien que participó en un proceso que derribó a un imperio opresor. Pero la historia que nos contaron no busca entender eso, sino crear un relato útil, un cuento con héroes y villanos, con víctimas y culpables, que sirviera para moldear nuestra visión del pasado y controlar nuestras emociones en el presente. En el siglo XX, ese relato fue intensamente cultivado, pintado en murales, repetido en los libros, romantizado por los escritores y maestros. Nos dijeron que habíamos sido conquistados y que había que odiar al conquistador. Pero para consolidar esa idea, era necesario un rostro que simbolizara la traición interna. Y ese rostro fue el de una mujer, la Malinche. Desde entonces, la palabra malinchista se convirtió en una herida cultural. No existe en ningún otro idioma del mundo. Esa palabra es exclusivamente mexicana, diseñada para insultar al que admira lo extranjero y para mantener vivo un resentimiento aprendido, una desconfianza perpetua hacia todo lo que viene de afuera. Lo que comenzó como una distorsión del pasado, terminó siendo una manipulación emocional del presente. Nos engañaron a sentir culpa por existir, a ver la mezcla como traición, cuando en realidad fue la base de nuestra identidad. La historia no fue escrita para honrar la verdad, sino para fabricar emociones útiles al poder.